Muy buenas tardes, estimados alumnos de la sección C3 de nuestra escuela del Cusco, Mariano Santos Mateos. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar desarrollando nuestra asignatura de inteligencia en lo que corresponde a la quinta semana de clases de hoy, 28 de septiembre del año 2020. Vamos a encargarnos de desarrollar en estas 3 sesiones de clase correspondiente a esta semana, desarrollando todo lo concerniente a la primera fase del ciclo de producción de inteligencia, denominada de la orientación del esfuerzo de búsqueda. Como ya se les ha explicado en qué consiste el ciclo de la producción de inteligencia, ya tienen ustedes las nociones básicas y principales en qué consiste esta primera fase del ciclo de la producción de la inteligencia. Muy bien, entonces, para poder ya conocerlo a detalle, vamos a explicar las principales generalidades que son las líneas matrices sobre la cual se va a desarrollar esta primera fase del ciclo de producción de inteligencia. Muy bien, entonces hablemos qué cosa es el ciclo, ¿no? O en qué consiste esta primera fase del ciclo de inteligencia. Se puede considerar que esta es el inicio de todo el proceso del ciclo de producción de inteligencia. Por eso se le llama fase 1, o es la que va a iniciar el funcionamiento de este ciclo. También viene a ser la dirección o guía que se realiza en el órgano de inteligencia con la finalidad de orientar todas las actividades concernientes y que corresponden o comprende el ciclo de producción de inteligencia. Entonces, esta actividad es propia, es fundamental para poder determinar cuáles son las necesidades de inteligencia que requerimos para cumplir con nuestros deberes funcionales, ¿no? La única razón de existir de un organismo productor de inteligencia es la de ser capaz de proporcionar los conocimientos más útiles, todo con la debida oportunidad, que permitan pues una comprensión completa del problema que se está considerando como base para adoptar la decisión adecuada, evitando de esta forma que se produzcan improvisaciones. Entonces, la orientación del esfuerzo de búsqueda, sintetizando, responde o sirve o se da para responder las necesidades de inteligencia de las autoridades de los diferentes niveles. Para la orientación del esfuerzo de búsqueda es fundamental un planeamiento detallado y descentralizado, formulándose las hojas de trabajo de búsqueda, las órdenes de búsqueda y los pedidos de información, que son aquellos documentos que nos van a permitir tener la información que requerimos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las principales actividades? ¿Cuáles son las principales actividades que tienen que desarrollarse obligatoriamente para poder dar la dirección correcta a la orientación del esfuerzo de búsqueda? Todas estas actividades o acciones propiamente dicho, o trabajos propiamente dicho, se van a materializar en la hoja de trabajo de búsqueda.
se van a determinar en la hoja de trabajo de búsqueda, de tal manera, ¿no? De tal manera que cuando se obtenga esta información sea un producto de los más recientes cambios de situación y responda al interés de los usuarios por ser ellos quienes van a tomar esta decisión. Muy bien, entonces todas estas actividades, como van a ver ustedes más adelante, se van a plasmar en la hoja de trabajo de búsqueda. Todas las actividades, no se olviden, de acuerdo a la doctrina policial, todas las operaciones policiales deben de ser planificadas previamente, y la inteligencia tampoco es ajena a esta obligación. Entonces, para tal efecto, se han considerado como actividades de la orientación de búsqueda a las siguientes: la determinación de las indicaciones, la determinación de las bases para las órdenes y pedidos, la determinación de los órganos, la emisión de las órdenes de búsqueda y pedidos de información, la coordinación y supervisión permanente. Entonces nos vamos a orientar a la primera, ¿no? Que es la determinación de prioridades de inteligencia, ¿no? La primera es la determinación de prioridades de inteligencia. Son aquellas, como ya hemos determinado en la primera actividad, ¿no? Es aquella que están normadas o que se van a materializar a través de todos los elementos esenciales de información y otras necesidades de información que requerimos, ¿no? Y que nos va a permitir cumplir con la función. Entonces, no se olviden ustedes, EEI. ¿Qué significa EEI? EEI. No, son aquellas necesidades de inteligencia cuya solución por su importancia y urgencia es determinante para arribar a una adecuada decisión. Por eso es que son elementos esenciales, son determinantes, son aquellas que necesitamos sí o sí para poder tomar una decisión y ejecutar una operación policial. ¿Qué cosas son las ONIs? Son aquellas otras necesidades de inteligencia complementarias, ¿no? Que lógicamente también van a contribuir a que la toma de decisión sea la más correcta o las operaciones policiales sean más exitosas. Tanto los elementos esenciales de información como las otras necesidades de información constituyen pues el total de la inteligencia requerida y sirven de base para el establecimiento del correspondiente plan de búsqueda. Entonces, luego de hacer una hoja de trabajo, vamos a formular nuestro plan de búsqueda que debe establecerse en un lenguaje claro, conciso, simple y formularse preferentemente en forma de pregunta. No se olviden de esto. Esto es casi siempre motivo de una pregunta en cualquiera de sus exámenes o intervenciones orales o escritas. Vuelvo a repetir, ¿no? Tanto los elementos esenciales de inteligencia como las ONIs constituyen el total de la inteligencia requerida y sirven de base para el establecimiento del plan de búsqueda. El plan de búsqueda debe establecerse en lenguaje claro, conciso, simple y formularse preferentemente en forma de pregunta. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar sobre la determinación de las indicaciones. La determinación de las indicaciones. ¿En qué consiste esta actividad? ¿En qué consiste esta actividad de inteligencia, ¿no? Se dice que una indicación
es cualquier evidencia, positiva o negativa, o cualquier característica del ambiente que orienta a confirmar o desvirtuar algún hecho, fenómeno, situación, conducta, posibilidad o vulnerabilidad del enemigo o adversario, o cualquier otra situación futura respecto al ambiente en que existe o está planteado un problema de inteligencia, ¿no?, a través o requerida a través de los EEI u de la ONI. Las indicaciones, pues, se van a determinar mediante el análisis de estos dos requerimientos, ¿no? No se olviden, los dos principales requerimientos para la búsqueda de información que se formula en la orientación del esfuerzo de búsqueda son los elementos esenciales de información y las otras necesidades de información, teniendo pues como base el conocimiento integral del enemigo o adversario o de todas aquellas actividades reveladoras de sus políticas y estrategias, así como de la doctrina, ¿no?, en el campo militar. Muy bien, entonces esto nos va a permitir, ¿no?, realizar estas actividades, ¿no?, para tener la posibilidad, ¿no?, de conocer si el enemigo adversario tiene alguna vulnerabilidad en particular o específica que va a permitir que nuestras operaciones policiales tengan éxito. Muy bien, entonces en eso consiste la determinación de las indicaciones. Ahora pasaremos a la tercera actividad que se desarrolla en esta etapa de la orientación del esfuerzo de búsqueda. Se denomina determinación de las bases para las órdenes o pedidos. La determinación de las bases para las órdenes o pedidos. No se olviden que las órdenes o pedidos son aquellos documentos en los cuales nosotros disponemos a nuestros escalones subalternos qué es lo que queremos, y generalmente nos las harán conocer a través de los agentes de nuestra organización o los demás elementos que pertenecen también a la organización policial en general. Y los pedidos pueden ser hechos a todos los organismos que pertenecen a nuestro sector, como también podemos hacerlo a los de las Fuerzas Armadas, a la de los otros órganos del Estado y también a los órganos no privados. Muy bien, entonces, se hace a través de estos documentos, a través de las órdenes o pedidos. La cuarta actividad que se realiza en la orientación del esfuerzo de búsqueda se llama la determinación de los órganos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que establecer, tenemos que fijarnos y tenemos que tener la conciencia, luego, lógicamente, de analizar todos nuestros antecedentes, qué órganos van a ser capaces de satisfacer los pedidos que estamos efectuando o que puedan cumplir con las órdenes que vamos a dar. Les vuelvo a repetir, esta determinación de bases deben ser seleccionados especialmente de acuerdo a sus posibilidades y de ubicación. Yo no le voy a pedir a un órgano de inteligencia que tengo en Quillabamba que me dé pues información dónde queda el Hotel Coricancha, cuál es su capacidad y los demás elementos esenciales de información que requiero, ¿no? Entonces tiene que ser por la ubicación o cercanía. En caso de que quiero saber
o tengo necesidades de información para poder operar pues en la provincia de Santa Teresa, o perdón, en el distrito de Santa Teresa, tendré ahí sí que efectuar mis órdenes o mis pedidos de información a esa oficina provincial de inteligencia de Quillabamba, ¿no? O en su defecto a la división policial. Muy bien, entonces eso es en lo que respecta a la determinación de las bases para los órdenes. Entonces esta se realiza a través de acciones complementarias, ¿no? Que consiste en la emisión, eso quiere decir, voy a formular mis órdenes de búsqueda y voy a formular mis pedidos de información, ¿no? Luego de eso, es necesario que ustedes conozcan cuándo se hace una orden de búsqueda o de pedido de o búsqueda de información. ¿Cuándo se hace una orden de búsqueda de información y cuándo se hace un pedido de información? Entonces, para que sepan ustedes, una orden de búsqueda, como su nombre mismo lo indica, es una disposición, ¿no? Una orden es una disposición mediante el cual se acciona a los órganos de búsqueda que dependen de nosotros, que dependen del sistema. Y se hace un pedido de información a cualquier otro órgano, puede ser un órgano de búsqueda que pertenece al sistema, pero que no depende de nosotros, ¿no? Que no depende de nosotros, así también como a cualquier otro que forma parte del sistema nacional de inteligencia o de cualquier otro tipo de organización estatal. Entonces, por eso se llama pedido. La orden es una disposición, es un mandato, ¿no? Que se efectúa a todos aquellos órganos que dependen y están bajo nuestra autoridad. Muy bien, entonces ya está determinado en lo que respecta a esta otra actividad, ¿no? Luego de ella hablaremos sobre la coordinación y supervisión permanente, ¿no? Esta actividad consiste en el seguimiento de la labor de los órganos de búsqueda, incluyendo el análisis de los resultados parciales o finales logrados por los mismos. De esta manera se podrán hacer los reajustes necesarios. La coordinación y supervisión, no se olviden, la coordinación y supervisión es responsabilidad del titular del órgano de inteligencia, es decir, el jefe de ese órgano, de esa subunidad. Muy bien, entonces, como ya les explicaba anteriormente, esta es pues una hoja de trabajo, ¿no? Tiene que tener pues su clasificación, su título es hoja de trabajo de búsqueda, ¿no? Se pondrá la copia número tal de las tantas o del número que vamos a confeccionar sobre el particular. Se hará la unidad donde se está efectuando, llevando a cabo o se está confeccionando esta hoja de trabajo, su lugar, la fecha y lógicamente la clave va a ser de la persona o del agente que está encargado de su formulación. Entonces esto comprende un periodo del día tal hasta el día tal o desde la fecha tal hasta una fecha posterior al día siguiente, a los 2 días, a los 3. Esta cantidad de días se fija por la prioridad que tenemos de disponer con esta información.
se puede poner incluso como muy urgente, ¿no? Que puede ir incluso en el lapso de horas o máximo 24 horas. Cuando no es tan necesaria, podrá variar entre las 48 o 72 horas, pero nunca se busca pues una información para el próximo año, ¿no? O para el próximo mes. Si se busca informaciones es porque lo requerimos con la oportunidad de vida. ¿No? En ella se colocarán cuáles son los elementos esenciales de inteligencia que deseamos conocer. Podemos desear conocer cuál es su organización, cuál es su estructura, cuál es su razón social, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de eso ya formulamos en sus indicaciones al análisis de cada uno de ellos, ¿no? Determinaremos cuáles son las bases para los órdenes de pedido, quiénes van a ser los órganos de búsqueda que se ven a fluctuar. Pondremos acá oficina de inteligencia, pondremos oficina regional, departamental, etcétera, etcétera. En la prioridad se pondrá pues urgente, muy urgente, en el plazo perentorio 48, etcétera. Observaciones, ¿no? Que deben de adjuntarse pues croquis, se deben adjuntar cartas, etcétera, etcétera. No se olviden todos estos documentos, la clasificación que les corresponde. Entonces no les voy a dar mayor detalle sobre el particular porque ustedes se van a encargar al final de esta clase, al final de esta clase, colgar como parte de su trabajo semanal, con fecha de ingreso máximo para el día 29 a las 12 de la noche, para el día 29 a las 12 de la noche, desarrollado esta hojita de trabajo de búsqueda. Ese va a ser su trabajo para esta tercera semana. Muy bien. Entonces ya para dar un repaso general a lo que hemos desarrollado punto por punto y de una forma detallada, vamos a tratar de resumirla a través de la explicación sobre este esquema, ¿no? Entonces este esquema pertenece a la orientación del esfuerzo de búsqueda, ¿no? Considerada, no se olviden, como su primera fase. En nuestros manuales consideran a la búsqueda como una de la primera fase, pero la orientación también nosotros lo vamos a considerar por motivos de estudio y para su mejor comprensión como la primera fase, ¿correcto? Entonces, esta orientación del esfuerzo de búsqueda va a corresponder efectivamente a la misión que tiene el órgano sobre la de orientar, pues como su nombre dice, este esfuerzo de búsqueda, dirigirla, guiarla hacia la consecución de qué es lo que queremos satisfacer a nuestros usuarios, qué es lo que tenemos que proporcionarle como información a nuestros usuarios, ¿correcto? Entonces, este órgano se va a encargar de plantear y priorizando siempre cuáles van a ser sus necesidades en lo que respecta a los elementos esenciales de información y las otras necesidades de información. Muy correcto, entonces esto se va a dar a través de las indicaciones, ¿no? A través de las indicaciones, que es la otra actividad. En ella, para establecer cuáles van a ser las bases para la formación de las órdenes de búsqueda y los pedidos de búsqueda. Vamos a determinar posteriormente cuáles van a ser los órganos de búsqueda más adecuados, ¿no? Para que nos den respuesta a nuestras órdenes de búsqueda y a nuestros pedidos de información. Correcto, entonces esto es la orientación del esfuerzo de búsqueda, ¿no? La que permanentemente deben estar en coordinación y
una supervisión. Muy bien, entonces esto no necesita mayor explicación porque está fácilmente determinado. Muy bien, ahora sí ya nos vamos a lo que en muchos manuales, no solamente en las nuestras, sino también en las Fuerzas Armadas, ¿no? Consideran pues algunos como la búsqueda como una de las primeras fases, del ciclo de inteligencia. Pero nosotros, como lo vuelvo a repetir, lo hemos considerado a la orientación del esfuerzo de búsqueda como la primera fase por motivos de estudio, de comprensión y a la vez para las pruebas y los exámenes correspondientes. Siguiendo nuestra línea de explicación y enseñanza, pasaremos a explicar cuáles son las generalidades, es decir, las políticas, los lineamientos, las guías que tenemos que desarrollar obligadamente para que la búsqueda de las informaciones sean las más completas, logradas en el tiempo requerido y que satisfaga las expectativas de los usuarios. Entonces, la búsqueda de las informaciones es un conjunto de actividades de planeamiento y ejecución para obtener informaciones para el órgano de procesamiento. Entonces, cuando la unidad de búsqueda sale a obtener o a buscar informaciones, no es para que directamente le haga llegar o difunda a aquellos órganos o aquellas unidades que lo han solicitado. Antes de que esa información se haga conocer a los usuarios, obligadamente tiene que pasar por el órgano de procesamiento, que va a ser el encargado de la producción de inteligencia. No se olviden. Entonces, la orientación del esfuerzo de búsqueda de informaciones, de la búsqueda de las informaciones es precisamente para buscar informaciones. Cuando ya ingresa al órgano de procesamiento, es ella la que estas informaciones lo va a transformar en inteligencia. Por eso se dice que el órgano de producción es el encargado de la producción de inteligencia. Entonces no se olviden, se orienta a través de dar las guías, a través de dar la dirección en la cual se deben buscar las informaciones. Para ello se debe de determinar qué es lo que requieren nuestros usuarios, cuáles van a ser nuestros elementos esenciales de inteligencia y cuáles van a ser nuestras otras necesidades de información, ¿no? Vuelvo a repetir, son los elementos esenciales de información y la otra es, ¿no?, cuáles son las otras necesidades de información. Eso lo vamos a plasmar en una hojita de trabajo, luego vamos a formular nuestras órdenes, nuestros pedidos, ¿no?, y será ya el órgano de búsqueda el encargado de buscar estas informaciones y luego de obtenerlas tiene la obligación y debe, y precisamente está obligado a proporcionarlo a los órganos de procesamiento, que son los encargados de la producción de inteligencia. Muy bien, entonces en el primero y en la segunda fase todavía son informaciones. Recién en la tercera, que va a ser el órgano de procesamiento, cuando pase a procesamiento, recién se va a convertir en inteligencia. Recién se va a convertir las informaciones en inteligencia. La búsqueda de las informaciones, no se olviden, debe ser permanente, previsora y netamente ofensiva. Su actividad es eminentemente secreta
o clandestina, ¿no? Todo esto se realiza con la finalidad de obtener informaciones, evaluarlas y distribuirlas al órgano de procesamiento. Como ya han observado anteriormente, todas las informaciones que se obtienen a través de la búsqueda de esta actividad tiene que pasar al órgano de procesamiento, que va a ser la encargada de producir o de transformar estas informaciones en inteligencia. Muy bien, entonces, esta segunda fase del ciclo de producción de inteligencia tiene sus características propias, ¿no? Esas características, como lo hemos explicado anteriormente también al describirla en qué consiste, ahora lo vamos a señalar y lo vamos a explicar. La primera de ellas es que debe ser previsora, debe anticiparse a los acontecimientos, debe ser previsora, debe anticiparse a los acontecimientos, debe ser permanente o debe tener permanencia a través del tiempo, ¿no? La misma que impone un esfuerzo continuo. Debe ser dinámica, la necesidad de disponer, ¿no? O en la búsqueda, o esta búsqueda, la necesidad de la búsqueda debe realizarse con iniciativa y en forma decidida, lógicamente en función o en relación a la dinámica de cómo suceden los acontecimientos. La búsqueda de las informaciones generalmente es secreto, ¿no? O generalmente es secreto. ¿Por qué se dice que es secreto? Porque es necesario que no se conozca nuestro esfuerzo de búsqueda y tampoco, ¿no? Tampoco puedan ubicarnos, ¿no? Para evitar que haya interferencias en la explotación de la fuente, para que no haya interferencias en la explotación de fuentes. Muy bien. Ahora vamos a pasar a explicarles en qué consiste los fundamentos de la búsqueda de información. La búsqueda de información. Entonces ya hemos hablado sobre sus generalidades. Hemos dicho que esta actividad es integral, que comprende la obtención de las informaciones, la evaluación primaria de la fuente y del órgano de búsqueda, así como la distribución de las informaciones al órgano de procesamiento, que es el que va a convertir nuestras informaciones en inteligencia. También ya hemos dicho que tiene 4 características: la de la previsión, la de la permanencia, la de la dinámica y del secretismo. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora vamos a explicar sobre los fundamentos de la búsqueda. La búsqueda, pues, de las informaciones está sujeta a estos fundamentos que vamos a proceder a explicarles, ¿no? La primera de ellas es una máxima explotación de las fuentes disponibles, que nos permita, pues, formular una eficiente síntesis de informaciones y que se produzca o se dé una evaluación real. El segundo fundamento es de que esta explotación constante de las nuevas fuentes se haga o se realiza de acuerdo con las necesidades de inteligencia. El tercer fundamento es hacer una evaluación primaria de las informaciones, así como de los órganos centrales de búsqueda de informaciones, por estar en contacto con la fuente y los órganos de búsqueda, y
que nos permita pues conocer los procedimientos más adecuados para la obtención, ¿no?, de lo que estamos requiriendo, y que éstas pues se realicen en condiciones, ¿no?, capaz de pronunciarse sobre los grados de credibilidad y en cierto modo también sobre la exactitud de las informaciones, y si esta evaluación constituye una ayuda para el órgano de procesamiento y permite mantener en secreto la fuente, el órgano y el procesamiento, o lo empleado, ¿no?, o el procedimiento que se ha empleado para la obtención de estas informaciones. ¿Correcto? Entonces eso ustedes lo van a tener que memorizar en lo que respecta a su definición y explicación que acabo de darles. Y el último fundamento para la búsqueda de las informaciones es que las informaciones deben ir directamente al órgano central de búsqueda del cual dependen los agentes que han obtenido esta información, para que este órgano central lo remita al órgano de procesamiento, a fin de que la producción de inteligencia sea oportuna y que esta inteligencia que hemos proporcionado o sean bien utilizadas. También, como fundamento, es de que una vez que hayan recibido estas informaciones, los órganos centrales de búsqueda deben de entregarlo lo más rápido posible, con tal finalidad de que la inteligencia que produzcan sea pues de máxima utilidad o provechosa para la autoridad que lo ha solicitado. Muy bien. Ahora hablaremos sobre las fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué cosas son las fuentes de información? Como su nombre mismo lo indica, una fuente, pues es el lugar donde uno va a satisfacer ciertas necesidades o va a obtener productos que van a satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Por eso se habla una fuente de agua, por decir, ¿no? Cuando tenemos sed acudimos a un lugar donde podemos encontrar agua, ¿no? Hoy en nuestras épocas modernas lo vamos a encontrar pues en la pileta, lo vamos a encontrar si estamos en una casa, en nuestro depósito, en nuestras jarras, etcétera, ¿no? Entonces se dice que la fuente de información son todas las personas, son también los documentos, son todas las comunicaciones, son todas las actividades del quehacer nacional, el material que existe en nuestro medio, los equipos, la infraestructura, los accidentes o cualquier fenómeno del ambiente natural constituyen, pues, el origen para la obtención de las informaciones que requieren los órganos de búsqueda o la necesidad que tienen los usuarios. Muy bien, entonces, eso es, en una forma general, en qué consisten las fuentes de información. La búsqueda de información pues se materializa en una correcta explotación de todas estas fuentes, ¿no? La búsqueda de información que se realiza a través de los agentes de búsqueda de información se materializa en la explotación oportuna, adecuada, correcta, siguiendo todos los procedimientos que más adelante van a conocer ustedes en lo que efectúa un agente de búsqueda y a una forma más detallada, no obstante que ya saben y conocen a grandes rasgos qué cosa es un agente de inteligencia, ¿no? Además de ello, tienen pues la obligación de efectuar una rápida transmisión
de todas las informaciones que han obtenido al órgano de inteligencia, como les he mencionado también anteriormente, para que efectúe el procesamiento de las mismas. Muy bien, entonces, los órganos de búsqueda, ¿no? Según el grado de dificultad para obtener informaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre ese particular posteriormente, ¿no? Entonces, en esta lámina ustedes pueden observar cuáles son todas las fuentes de búsqueda que los órganos de búsqueda la explotan, ¿correcto? Estas son las fuentes de información a la que recurren los órganos de búsqueda y las explotan. Entonces están los periódicos, está la computadora, ¿no? Que esto se obtiene pues a través de el internet, tienen la televisión, ¿no? Tienen los libros, en el cine, o esto que se encuentra pues clandestina o en una forma secreta, cerrada, a la cual tendremos que acudir o penetrar en ella a través de operaciones especiales de inteligencia o de búsqueda de informaciones. Ahora vamos a proceder a hablar sobre la clasificación de las fuentes de información, ¿correcto? La clasificación de las fuentes de información. Entonces, estas se han dividido de acuerdo al grado de dificultad para obtener información. Entonces, en ella tenemos abiertas, como hemos explicado anteriormente. Estas pues están a libre disposición de los órganos de búsqueda, ¿no? Simplemente con comprarlos o simplemente pues prestarnos o agenciarnos de una u otra forma, ¿no? Estas fuentes abiertas la constituyen los periódicos, los boletines, la radio, la televisión, los libros, los documentales, etcétera, etcétera. Luego tenemos, siempre por su grado de dificultad, las secretas, ¿no? Son aquellas que se explotan sin conocimiento contra la voluntad del oponente. Es difícil y costosa. Incluso implica consecuencias legales, porque hoy, para la búsqueda de informaciones, para hacer la videovigilancia o el seguimiento, se debe de contar con una autorización judicial para que ésta tenga validez en el proceso de investigación y especialmente en el juicio oral. Posteriormente hablaremos sobre la normatividad al respecto. Y por grado de dificultad también se habla de las oficiales. Son aquellas pues que están constituidas por los diferentes organismos del Estado y del ámbito privado, ¿no? La información, lógicamente, se obtiene previa solicitud a través pues, de nuestros pedidos de información. Por el grado de procesamiento de las informaciones es la siguiente clasificación de las fuentes de información por su grado de procesamiento, ¿no? Entonces en ella tenemos la fuente primaria y la fuente secundaria, la fuente primaria y la fuente secundaria. Explicaremos muy brevemente la fuente primaria, ¿no? Entonces se dice que se obtiene la información sin ningún grado de procesamiento, es decir, es información sin modificación en su forma y o contenido. Entonces es una fuente primaria, ¿no? Es la que normalmente o generalmente nos proporciona nuestros órganos de búsqueda o son los que han sido proporcionados como respuesta a nuestros pedidos de información, ¿no? Nuestros pedidos de información. Luego tenemos la fuente secundaria. Entonces, todas las informaciones que se han obtenido parcialmente y han sido procesadas. Los elementos del sistema pues consideran la inteligencia, los elementos subordinados como información secundaria, ¿no? A todos aquellos que responden a estudios, análisis, comentarios, crónicas periodísticas, etc. ¿Por qué?
porque todas estas son productos de la interpretación por parte de sus autores a determinados temas o aspectos que mencionan o que se encargan de difundir a través de estos documentos que se les ha mencionado. Ahora hablaremos sobre la periodicidad con que proporcionan información. La periodicidad, ¿no? Entonces en ellas tenemos fuente regular, la fuente ocasional, ¿no? Es la que proporciona información en forma regular y constante. Su regularidad permite establecer mecanismos y técnicas adecuadas para su explotación sistemática y simplificará la tarea de su evaluación. La fuente ocasional es la que proporciona pues informaciones por una sola vez o eventualmente están comprendidas, ¿no?, la mayoría de fuentes secretas. Muy bien. Entonces esto es por la periodicidad con que se proporciona, periodicidad con la que se proporciona la información. Entonces una fuente regular en forma regular y constante, ¿no? La fuente ocasional por una sola vez o eventualmente. En esas dos características se distingue una de la otra. La fuente regular, ¿no?, en forma regular y constante, nos proporcionan información, y la fuente ocasional, por una sola vez o eventualmente, nos proporcionan información. En esta se consideran las secretas o clandestinas o con escuchas o por la búsqueda a través de los mecanismos judiciales correspondientes que establece el Código Procesal Penal. ¿Cuáles son las principales fuentes de información policiales? ¿Cuáles son las principales fuentes de información policial? Tal como ya hemos explicado, en forma general, para todos los órganos de inteligencia, la policía lógicamente no tiene un procedimiento particular o propio, lógicamente que se sustenta y se ampara en la doctrina tanto de los órganos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, como todas aquellas que pertenecen al Sistema Nacional de Inteligencia, y considera a ellos, ¿no?, como las fuentes abiertas a todas las que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, la prensa nacional y extranjera, tales como la radio, TV, diarios, semanarios, revistas, periódicos, etc. También fuente abierta son las revistas especializadas que tengan relación con la función policial. También es una fuente abierta porque en ella vamos a obtener datos importantísimos como direcciones, como rubros a los que se dedican determinadas empresas, determinados servicios, qué clase de servicios prestan, en qué horarios, en qué turno, dónde están domiciliados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso vamos a encontrar en las guías telefónicas, tanto en las convencionales como también a través de las memorias que tienen pues los celulares, ¿no? También es fuente abierta las fotografías, los volantes, las inscripciones murales, textos de pancarta, eslogans, dasibaos, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden observar ustedes, ¿no?, eso es en lo que respecta a las fuentes abiertas. La segunda fuente es las secretas, ¿no? Estas pues se van a obtener de las distintas organizaciones que realizan todo tipo de actividades en búsqueda de sus objetivos en el territorio nacional o a nivel internacional. Entonces, estas organizaciones secretas donde tenemos la necesidad de obtener información a través de operaciones secretas o clandestinas o
a través de las órdenes legales, dando cumplimiento al Código Procesal Penal, la obtendremos de los grupos terroristas, de las organizaciones dedicadas al TID, de todas aquellas organizaciones que han nucleado sus actividades a través del crimen organizado. También obtendremos esto de los partidos o agrupaciones políticas, de las dirigencias o los sindicatos gremiales, sociales, culturales, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, en todos aquellos partidos políticos que tienen vigencia y actividad en todo el territorio nacional, como también en el extranjero. También se considera como nuestras fuentes las universidades, los institutos superiores, tecnológicos, CENECAPES, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en ellas, a través de nuestros agentes de inteligencia encargados de la búsqueda, nos permitirán encontrar las informaciones que buscamos para planificar una operación policial o para la toma de las decisiones de los diferentes niveles, no solamente de la organización de inteligencia, sino de nuestra organización policial. Entonces, como ellos ven, acá tenemos dos grupos terroristas, ¿no? Tenemos estos que pertenecen a Hezbollah y tenemos en esta al que representa pues a Sendero Luminoso con su famosa hoz y el martillo y su bandera roja, ¿no? Que también es uno de los símbolos de los países comunistas. Y luego tendremos pues las fuentes oficiales, ¿no? O sea, todas aquellas entidades que están dentro de la estructura del Estado peruano y a la vez que conforman y tienen pues una organización regida o que dirige y regida por sus propias leyes orgánicas o leyes, ¿no? Entonces dentro de ella tenemos a los ministerios, tenemos a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, tenemos a los órganos del sistema electoral, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, tenemos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, más conocida como OMPE, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? Tendremos a la Dirección Nacional de Migraciones y Naturalización, al Registro Nacional de Condenas, al Registro Nacional de Detenidos, al Instituto Nacional Penitenciario, a las oficinas de reclutamiento militar, a los registros públicos, a la SUNAT, a la SUNIBIS o SUNIBAIS, a CEDAPAL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son las oficiales o del Estado. Luego conoceremos a todas aquellas organizaciones del ámbito privado, ¿no? Estos están constituidos o son fuentes donde también vamos a conseguir la información requerida. Estos están pues constituidos o conformados por los colegios profesionales, ¿no? Ya saben ustedes que los colegios profesionales son todas aquellas organizaciones que aglutinan a las distintas profesiones o carreras, tanto universitarias que se dan a nivel nacional, ¿no? Como ejemplo, tenemos pues el colegio, ¿no? El colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio de contadores, el colegio de titulados, ¿no? en turismo o licenciados en turismo, tenemos pues el colegio de odontólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos la Cámara de Comercio, los organismos no gubernamentales más conocidos como las ONGs. Tenemos pues las empresas de generación de electricidad a nivel nacional, la más conocida pues es del norte y del sur,
y sus similares, ¿no? Las empresas de telefonía a nivel nacional, tenemos pues a Telefónica del Perú, a Bell, a South, TIM, ¿no? Y sus similares, ¿no? Y sus similares. También tenemos sistemas computarizados de redes, nacionales e internacionales. Tenemos las empresas de transportes en general, la agencia de turismo, como ustedes pueden observar. En las imágenes que les he proyectado tenemos pues ahí otras organizaciones importantes del ámbito, como es el grupo o corporación Alicorp, la Abacus, Telefónica, Gloria, Saga Falabella, Petroperú, las mismas que cada una de ellas también tienen muchas agencias, sucursales y otras empresas ligadas a estos grupos de poder, ¿no? Tenemos al Banco Central, a Grañy Montero, los Banco Continental, Interbank y todos los demás bancos que lógicamente hacen pues, como les vuelvo a repetir, grupos de poder de bastante capacidad y movimiento económico, ¿no? Y en la otra, pues ustedes pueden observar las que más les gustan a la mayoría de los peruanos, ¿no? Como es la cerveza Cristal y su Inca Kola, que como producto de él, hoy muchas personas están con graves problemas de salud por su consumo excesivo. Tomen nota. Muy bien, entonces, una vez ya desarrollado cuáles son las principales fuentes que considera como prioritarias o de necesidad para la búsqueda de sus informaciones, vamos a hablar sobre las actividades relativas a la explotación de las fuentes de información. Muy bien, para esto cada una de ellas pues también tiene distintas actividades, ¿no? O subactividades que son lo que van a hacer posible que ésta se efectúe de la manera más práctica y que tenga o que nos dé mejores resultados, ¿no? La primera de ellas es la selección de las fuentes de información. Entonces, las personas que trabajan en inteligencia tienen que tener la capacidad de seleccionar cuáles van a ser las fuentes de información a las que van a recurrir, ¿no? Y esta principalmente se realiza en función de las informaciones que se necesitan y el conocimiento que se tengan de las fuentes de información. Es por eso que cuando ya si tienen la suerte algún día de llegar a los órganos de inteligencia, especialmente al sistema de inteligencia policial, se podrán dar cuenta que todas las informaciones son debidamente seleccionadas, registradas, paralelamente a ello evaluadas, calificadas, se van a traducir en documentos que van a significar inteligencia, estas son trasladadas a notas de inteligencia, a resúmenes de inteligencia, apreciaciones de inteligencia, a estudios de inteligencia que son los que van a servir como un acervo, hoy no solamente material, sino también en una forma virtual, de tal forma que cuando necesitamos alguna información complementaria, simplemente abrimos nuestra laptop o nuestra computadora, introducimos nuestro USB, o si la tenemos en la memoria de nuestra computadora, vamos a proceder a buscarla de la forma más rápida y con la mayor veracidad, porque ya es inteligencia de la que disponemos. Muy bien, entonces, luego de ella tenemos la selección de los órganos de búsqueda, quiénes son los que van a efectuar la búsqueda de esta información, ¿no? Vamos, como les presento en la lámina, ¿no? Una vez determinada las o la fuente o las fuentes, ¿no? Se selecciona los órganos de búsqueda que van a tener el trabajo, la obligación de obtener esta información, ¿no? Al hacer esta selección, se debe considerar los siguientes factores. No se olviden, tomen nota de lo siguiente, los factores para la selección de los órganos de búsqueda. Los factores para la selección
de los órganos de búsqueda o del órgano. Si queremos que sea uno solo, del órgano o de los órganos. Entonces eso les trae a memoria nuestra primera clase, ¿no? Supongo que en su primera clase, y se deben acordar ustedes y lo deben estar revisando permanentemente porque está a disposición de ustedes las láminas y las explicaciones también, porque han quedado grabadas. La selección de los órganos se da cuando la persona que dirige el órgano, como el caso que les he explicado Moisés, diseña cuáles son sus elementos esenciales de información y cuáles son sus otras necesidades de inteligencia, y paralelamente busca a los órganos, quiénes van a ser los que van a buscar, y elige a los 12 jefes de las tribus que lo acompañaban en su periplo o en su caminata, ¿no? Desde el pueblo de los árabes o de los faraones, ¿no? De los faraones hacia la tierra prometida. Entonces esto se tiene que hacer siguiendo los siguientes factores, que tengan la posibilidad, la adaptabilidad, la multiplicidad, el balance y la ubicación. Esta también ya se lo he explicado anteriormente, ¿no? Entonces, la posibilidad, ¿en qué consiste? El órgano tiene que tener la posibilidad. Yo no puedo pedirle a un órgano que no tenga la posibilidad, la capacidad, ¿no? Para poder obtener esa información, ¿no? Entonces debe ser tanto física, intelectual, que me van a demostrar que este órgano es capaz o estos órganos son capaces de obtener la información deseada. Entonces se tiene que buscar al órgano que me permita determinar que él tiene esas posibilidades de conseguir esa información, especialmente en lo que respecta a la búsqueda de informaciones secretas o clandestinas, ¿no? El siguiente factor es la adaptabilidad, ¿no? Entonces, como se sabe, o se conoce, o ya conocen ustedes, las misiones de búsqueda asignadas a los órganos deben ser compatibles con las misiones que estos cumplen normalmente. Esto se refiere en particular a la capacitación que ha recibido cada uno de nuestros agentes que pertenecen a los órganos de búsqueda, porque en la policía se les procura especializar. Entonces, no todos buscan en los distintos factores que implica el cumplimiento de la función policial. ¿Qué quiero decir esto? Que hay agentes que se han especializado en búsqueda de información en lo que respecta a la vida política del país, en lo social, en lo económico, en la delincuencia común, en el crimen organizado, en el TIC, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se hace eso? Ustedes se preguntarán, ¿para qué se hace? ¿Para qué se les capacita, se les especializa en la consecución, en la búsqueda de información por factores? Para que conozcan con mayor profundidad, ¿no?, cuáles son los procedimientos que tiene que emplear, cuáles son los modus operandi, cuáles son las prácticas, las medidas de seguridad o de contrainteligencia que efectúan pues los grupos, ¿no?, de los distintos factores del quehacer nacional y policial especialmente, ¿no? Entonces se dice que estos sean capaces de obtener la información y que también se adapten a las misiones asignadas a los órganos, que tienen que ser capaces, ¿no?, de cumplir a cabalidad la misión a la que están acostumbrados o que efectúan normalmente. Solo se debe emplear los órganos que sean los más adecuados. Esta es una responsabilidad del jefe de esa subunidad o unidad. Debe de buscar
los órganos que sean los más adecuados para obtener la información deseada, considerando tanto los aspectos, no solamente capacitación de especializados, también de economía, de personal y de material cuando se trata ya de un órgano al cual le vamos a encargar de que busque la información que requerimos. Otro factor es la multiplicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener cada información requerida es necesario emplear más de un órgano a fin de que la evaluación de la información sea comparada con la información recibida de otras fuentes y órganos. Miren ustedes la importancia de este factor para la selección de los órganos o del órgano de búsqueda. Y vuelvo nuevamente a ese antecedente histórico, ¿no? ¿Por qué no envió Moisés a un solo órgano de búsqueda o un solo agente de búsqueda para que le traiga la información que él pedía sobre las posibilidades, sobre las capacidades y sobre las debilidades que tenía él o los pueblos que estaban cerca a la tierra prometida de Canaán, ¿no? Porque se sabía y ellos lo conocían, porque la historia se transmite a través de los escritos y una forma verbal de que esas tierras no eran pues vírgenes o despobladas, ¿no? Sino que pertenecían y vivían en ellos otro tipo de organizaciones o grupos de personas en esa época llamadas tribus, ¿no? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se emplea más de un órgano u órganos? ¿Para qué lo hizo él? ¿Para qué? ¿No? Para tener pues una información más completa y que a la vez le permita comparar con las otras informaciones recibidas de las otras fuentes u los otros órganos, en este caso de los 12 jefes de las tribus a las que había encargado. Entonces este es otro factor, ya conocemos entonces la primera, la posibilidad, la segunda, la adaptabilidad, la tercera, la multiplicidad, la cuarta que vamos a desarrollar es el balance, ¿no? Debe ser capaz pues la persona o el jefe que está a cargo de esta área o de esta subunidad o de esta unidad a fin de que efectúe la racionalización en forma equitativa del trabajo de búsqueda entre todos los órganos disponibles con la que cuenta, ¿no? De todos los órganos disponibles. Correcto significa balance. El uso racional, equitativo del trabajo a fin de que la búsqueda la realizan pues de una forma equitativa o balanceada todos los órganos disponibles. Luego de eso tenemos la ubicación, ¿no? La ubicación. Consiste pues en tener en cuenta la proximidad del órgano con relación a la fuente de información. Entonces yo no le puedo pedir, como les mencioné anteriormente, que me proporcionen información del distrito de Santa Teresa, ¿no? A los órganos de búsqueda de Quiabamba que me proporcionen información, donde queda pues el Hotel Monasterio, donde queda pues la iglesia de Santa Teresa, ¿no? Del Cusco, ¿no? En todo caso, sería pues del distrito de Santa Teresa, ¿no? Entonces se tiene que tener en consideración de su proximidad con relación a la fuente de información, lo más cercano posible, a fin de que la información solicitada también se consigue con la mayor rapidez posible. Muy bien, entonces ya hemos terminado de esta forma con todo lo que respecta a la selección de los órganos. La tercera va a ser
la selección de los procedimientos para la obtención y búsqueda de las informaciones, ¿no? La selección del procedimiento, de los procedimientos para la obtención y búsqueda de las informaciones, ¿correcto? Entonces, esta se realizará pues según la fuente, ¿no? Sea abierta, secreta, IO o IU oficial, ¿no? IO oficial. Muy bien. Entonces, para ello, los órganos de búsqueda van a tener que recurrir a estas tres fuentes disponibles, ¿no? Entonces, los procedimientos también se efectuarán, o esta selección de los procedimientos, a través de la explotación de la fuente, ¿no? Que consiste en recoger de toda la información que puede dar la fuente, aquella que está relacionada con la misión que se tiene que cumplir. Luego pasaremos a la siguiente, ¿no? Al siguiente procedimiento para la obtención de búsqueda, que consiste en la clasificación de la información. Tenemos que clasificar la información. Eso es necesario y siempre se hace con la finalidad, ¿no?, de que lo que vamos a proporcionar al órgano de procesamiento tenga pues la capacidad de poderlo hacer ya con la mayor rapidez posible, ¿no?, su análisis a través de todos los elementos de campo que le hemos presentado nosotros. Muy bien. Luego de eso se realizará la evaluación sobre la pertenencia de la información. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste, no? ¿En qué consiste? En que vamos a asegurar que las informaciones, bien sea por campos, ¿no?, por campos que van a entrar en el procesamiento, sea relacionado o concerniente, con la que se necesita. Con tal fin, se debe de eliminar todo aquello que carece de pertenencia, es decir, todas las informaciones que vamos a proporcionar al órgano de procesamiento deben pertenecer pues al factor, al área, ¿no?, o deben estar relacionados a los elementos esenciales que se nos ha pedido. Muy bien. Entonces, como su nombre mismo dice, deben pertenecer, ¿no?, a la información que se nos ha requerido. Luego de eso tendremos la siguiente selección del procedimiento, ¿no?, del procedimiento. Esta va a ser de acuerdo a la evaluación sobre la urgencia de explotación de la información. Cabe precisar que en ella requiere explosión inmediata para la adopción de decisiones, ¿no? Entonces esta se hace por la premura en que se requiere de estas informaciones para poder adoptarse una decisión. Luego tendremos la evaluación de la credibilidad de la fuente y el órgano. Entonces, ya vamos conociendo con mayor detenimiento, ¿no?, cuáles son estos procedimientos, esta evaluación de credibilidad que tenemos que efectuar para que la información que proporcionemos, ¿no?, sea de utilidad o que tenga credibilidad del órgano al cual vamos a dirigir. Entonces, toda información que hemos obtenido debe evaluarse teniendo en cuenta la fuente de donde procede y el órgano de búsqueda que la obtuvo. Entonces, son muy importantes, solamente dos factores son importantes acá, el origen, ¿no?, o dos orígenes que han dado lugar a que se produzca la información.
la fuente de donde procede y el órgano de búsqueda que lo obtuvo. Entonces, estos van a dar lugar a que se pueda precisar la credibilidad de ambos. Muy bien, entonces no se olviden, ya vamos desarrollando hasta el momento, ¿no? Todo en lo que respecta a la evaluación de la credibilidad de la fuente y el órgano. Vamos a pasar al siguiente, ¿no? La evaluación de la credibilidad, ya, ahora vamos a resolverlo de una forma puntual, la credibilidad de la fuente y el órgano, dice, ¿no? Entonces, estas deben, pues, traducirse, indicarse, o se conocen, o se determinan en nuestros documentos, se consignan, ¿no? Las que son conseguidas a través de una letra que nos va a dar el grado de credibilidad que él tiene. Entonces vuelvo a repetir, una información debe evaluarse teniendo en cuenta la fuente de donde procede y del órgano de búsqueda que la obtuvo, ¿no? Para precisar la credibilidad de ambos, ¿no? Para ello también se debe tener en cuenta en primer término orden los antecedentes de cada uno. No obstante, las actuaciones pasadas por sí solas no deberán tomarse como consideración infalible, ya que existirán otros aspectos que podrán incidir en el grado de credibilidad de la fuente o el órgano. Muy bien, entonces esta evaluación de la credibilidad, repito, se indica mediante una letra obtenida de acuerdo a la escala siguiente, la misma que es materializada y traducida y reflejada en nuestros documentos obligatoriamente, como van a poder notar ustedes en los formatos que más adelante les voy a mostrar. Entonces, se empieza siempre con la letra A, que significa de absoluta credibilidad. De absoluta credibilidad. Esto quiere decir, ¿no? Esto quiere decir que reúne toda nuestra confianza que va a ser posible no desconfiar de que esta información no sea verdadera, no sea exacta y no refleje fielmente la realidad. Luego tenemos la B, donde generalmente es la que se utiliza en inteligencia, ¿no? Que lleva el nombre, o se le da el nombre, de buena credibilidad. Quiere decir que también es verdadera, creíble, que esto que el otro, porque procede de un órgano que tiene el acceso correcto y que va a permitir que la obtención de esa información sea la correcta, sea la verdadera y refleje también la realidad, ¿no? Entonces normalmente este es el calificativo que más se utiliza en la Policía Nacional, porque darle una credibilidad de AA también es muy particular y se hace solamente a aquellos órganos que lo han demostrado así a través del tiempo y a través de sus trabajos, pero también los antecedentes no son los que van a determinar que siempre va a ser así, es simplemente una referencia. La letra C es de regular credibilidad, lógicamente que merece que se le dé credibilidad, pero sí deja cierta duda. La letra D de mala credibilidad, normalmente ya esto casi no se funciona, tampoco la E y la F, ¿no? Porque no viene al caso pues obtener este tipo de informaciones, ¿no? No viene al caso, tanto por la fuente y tampoco por el órgano, ¿no? Tampoco por el órgano.
Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la evaluación de la exactitud. Sobre la exactitud. Se determina, dice, la exactitud de una información teniendo en cuenta su grado de veracidad. Si los hechos son materialmente posibles, si es coherente y lógica por sí misma, si está o no confirmada con otras informaciones. Muy bien, entonces esta es una forma de calificar, evaluar la exactitud de una información que se ha obtenida, ¿no? Vuelvo a repetir, se determina la exactitud de una información teniendo en cuenta su grado de veracidad, si los hechos son materialmente posibles, si es coherente y lógica por sí misma, si está o no confirmada con otras informaciones, ¿no? Esto normalmente ya en el nivel de la confección de las notas de información, el personal que se encarga de formular las notas de información tiene la capacidad, debe de tener la capacidad, debe especializarse para que proceda a hacer una evaluación de su exactitud en forma técnica, puntual, como redundando, ¿no? Que sea creíble. La exactitud, pues, de una información va a determinarse principalmente contrastándola con otras. Este procedimiento es uno de los más seguros para juzgar la veracidad de las informaciones. Si se tiene varias fuentes casi del mismo nivel en lo que respecta a su credibilidad y se tiene también los órganos que han logrado obtener esta información, se contrastarán entre ellos y si de 10, 9 coinciden, entonces quiere decir que no hay problema, o de 3 coinciden los 3, quiere decir que efectivamente esta información es la correcta. Cuando se determina o se encarga a los órganos, es parte de la doctrina, ellos no conocen que están yendo a buscar normalmente la misma información y se procura pues de que estén lejos de las fuentes a fin de que no coincidan en ella y que luego la información sea no exacta, distorsionada o en todo caso sea concordada, ¿no? Uno solo haya ido y él es el que nos ha proporcionado la información solicitada. Muy bien, entonces, para facilitar pues el juzgamiento de la exactitud de las informaciones se emplean las preguntas siguientes. Normalmente, cuando se va a efectuar la contrastación, ¿no?, de estas informaciones que hemos recibido, debemos de emplear la técnica de la aplicación de las siguientes preguntas, ¿no? ¿Está la información confirmada por otras informaciones? Como les dije anteriormente, si hay 3 de 3, está confirmada, ¿no? Si no está confirmada, ¿existen indicadores que la hacen probable? Se verá de acuerdo a las informaciones que tenemos a nuestra disposición, ¿no?, luego de efectuar la actividad de contratación. La coherencia y lógica que tiene la información en sí misma la hacen posible. Lógicamente esto es fácil determinar a través de la aplicación del procedimiento lógico, ¿no?, de la deducción, ¿no?, especialmente de la deducción, ¿no? Existen informaciones que hacen dudosa la información recibida o que la niegan o la contradicen. Lógicamente que esto se va a desprender luego de contrastar dos informaciones y ver si entre ellas se producen pues contradicciones o no se ajustan al relato de la información proporcionada, ¿no? Muy bien, entonces la materialización de la evaluación de la exactitud de la información se realiza asignándole un número, no se olviden. Entonces en la anterior, en la que vamos a ver el grado de credibilidad, ¿se han colocado qué cosa? Se han colocado anteriormente para verificar la credibilidad, ¿qué es lo que hemos colocado, qué es lo que se emplea en lo que respecta a los órganos de inteligencia? Se colocan las letras, ¿no? Entonces la evaluación de la credibilidad se hace a través de las letras.
la absoluta de credibilidad, la B de buena credibilidad, la C de regular credibilidad, la D de mala credibilidad, la E de increíble y F no se puede juzgar su credibilidad. Entonces normalmente en la policía máximo se emplea hasta C, si no ya no serían los órganos, pero normalmente es A y B, A en menor cantidad y B casi generalmente todos los documentos que producen los órganos de inteligencia. Muy bien, entonces ahora cuando ya estamos evaluando la exactitud de la información, ¿no? Si esta información es exacta. Ya hemos detallado anteriormente cuál es el procedimiento, la técnica que se emplea. Entonces, la técnica que se emplea, les vuelvo a repetir, es la contrastación, es la comparación de las informaciones que nos han alcanzado nuestros órganos o los órganos de inteligencia de los otros sistemas a las cuales lo hemos pedido a través de nuestros pedidos de información. Muy bien, entonces acá se le asigna un número convencional o conocido dentro pues, de nuestro lenguaje, ¿no? Obteniendo la siguiente escala. 1 es confirmada por otras fuentes u órganos. 2 se dice que es probable, cuando lógicamente pues, no tenemos o no hemos logrado confirmar todas nuestras otras fuentes u órganos, o hay pequeñas divergencias o hay ciertas contradicciones entre ellas, ¿no? La posible, ya cuando no existe ni siquiera lógicamente, ¿no? Mayores indicios que van a confirmar que esta información proporcionada por las fuentes u órganos no tiene ninguna contradicción o no es contraria a lo que hemos recibido. Luego viene la dudosa e improbable, no se puede probar. Generalmente estos son pues para informaciones de órganos de inteligencia, generalmente de que no gozan pues de un mínimo de capacitación y especialización. Esta normalmente pues es información que se nos ha sido proporcionada a veces por órganos ajenos incluso a los sistemas de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Dentro de ellas del Ejército, de la Policía, de la Marina, o esto cuando no se han proporcionado ni siquiera por las entidades públicas, sino por aquellas organizaciones del ámbito privado. Entonces no se olviden, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios complementarios o generales para asignar el número convencional a la información? Como les he relatado anteriormente, ¿no? Se le asigna el valor de 1 porque está confirmada por otras fuentes u órganos, ¿no? También por lo probable, lo posible, lo improbable, y el 6 ya cuando no se puede juzgar, ¿no? Cuando no existe pues, ningún elemento de juicio para asignar a la información pues, que se está evaluando, ¿no? Tanto los valores descritos de 1 al 5 anteriormente. Muy bien, entonces, al finalizar pues la evaluación, las informaciones quedan clasificadas mediante 2 letras y un número, no necesariamente en el mismo nivel de evaluación, ya que puede presentarse el caso de que un órgano de buena credibilidad proporcione una información de dudosa exactitud. Entonces, no siempre el órgano, no siempre el órgano guarda relación o es similar a la información que nos proporciona, ¿no? La fuente, ¿no? La fuente de la cual se obtenía. Muy bien, entonces, repito, al finalizar la evaluación, las informaciones quedan clasificadas mediante 2 letras y un número. Esto lo vamos a ver más adelante en la lámina que le voy a presentar, en los formatos correspondientes, que también lo van a encontrar ustedes en el manual de inteligencia, para cuyo efecto el día de mañana, el alumno
Abrella se va a comunicar conmigo, me va a llamar por teléfono para proporcionarle el manual y los pueda distribuir a todos ustedes para que tengan el material correspondiente y puedan ustedes estudiar y compararlas con todas las explicaciones que se les ha dado hasta el día de hoy. Muy bien, continuamos. Entonces, tienen ustedes en su pantalla, a la vista, una nota de información, el formato de una nota de información. Entonces, normalmente esto lo van a encontrar porque esto procede del manual de inteligencia que le voy a alcanzar, ¿no?, al alumno Abrella o el alumno Sicus. El día de mañana debe de llamarme para que me proporcione su correo y le pueda remitir el manual y él pueda remitírselo a cada uno de los jefes de grupo, y los jefes de grupo serán los encargados de entregarle a los demás alumnos participantes de este cuarto periodo de formación académica. Entonces, tiene su clasificación, el título de la nota de información, se colocará el número, ¿no?, la gran unidad, la subunidad, la oficina, ¿no?, y el encargado de formular o de esta nota informativa, ¿no? Para es el destinatario quien va. Si responde cuál es el origen que dio lugar a esta nota de información, la fecha de obtención es en la fecha en que se ha obtenido, la evaluación que le corresponde, ¿no? Luego vendrá el asunto, el factor, el aspecto, la exposición, ¿no?, que es el cuerpo del documento, la misma que para mayor comprensión y entendimiento normalmente se divide en párrafos que pueden ser numeradas con letras, ¿no? Acá se ha hecho así porque se está siguiendo el decalaje que obliga nuestro reglamento, ¿no? Después de los números romanos sigue la letra mayúscula, después siguen los números arábigos si se trata de un subpárrafo. Eso me imagino que ya se lo han enseñado en el curso de documentación policial que han llevado, creo, durante 2 periodos, ¿no? Durante 2 periodos, y creo que también en este periodo están volviendo a llevar, como pasaba en otras promociones. Muy bien, luego entonces se tiene la distribución que viene a ser, ¿no?, la cantidad, la distribución a quienes van dirigidos, cuántas copias, al final se pone la cantidad de copias, ¿no?, por las unidades a las que han sido tramitadas. La autenticación que viene a ser el sello, y lógicamente va ahí la clave numérica, ¿no?, o la identificación, siempre en clave, que tiene el agente de inteligencia. Entonces en ella también se le está señalando cuáles son los criterios de evaluación, etc. Muy bien, entonces este trabajo también lo van a desarrollar el de ustedes, pero ya con una información, en este caso pueden sacarlo, ¿no?, de información abierta, me van a hacer una notita de información para que vayan aprendiendo y lo introducen a sus tareas. Entonces la tarea va a ser desarrollar su hoja de trabajo de búsqueda y su notita de información. Anteriormente ya les he alcanzado un formato desarrollado, entonces no pueden decir ustedes que no disponen de la información para poder realizar este trabajo que tienen obligatoriamente que colgarlo dentro de las tareas que están consignadas en su plataforma virtual. Muy bien, esto les voy a dar plazo para que hagan esta notita hasta el día martes 29 a las 12 de la noche.
hasta el día 29 de septiembre, 12 de la noche. El que no ingresa a su trabajo, lógicamente se hará acreedor a la nota correspondiente. Todos estos trabajos van a ser motivo de calificación para sus intervenciones orales. Muy bien, señores, de esta manera hemos terminado nuestra quinta semana en sus 3 sesiones en lo que respecta a esta asignatura de inteligencia del 4º periodo de formación académica. Muchas gracias, señores. Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana, 5 de octubre del año en curso. Buenas tardes.